Igual que en muchas otras clases, vamos a iniciar recordando qué es lo que qué se hizo en la clase anterior. Entonces, demostramos el teorema de Rolle, cuyas hipótesis son que tienes una función continua en un intervalo cerrado. Esta función es derivable en el intervalo abierto. Y si tú supones que f de a es igual a f de b, o sea que la función coincide en los extremos del intervalo, entonces existe un número x en el intervalo abierto donde la derivada se hace cero. Este x pues no es necesariamente único, puede haber varios puntos donde la derivada se hace cero. Con este teorema de Rolle probamos el teorema del valor medio, que es una generalización del anterior. Tienes las hipótesis nuevamente de que la función es continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto. Y lo que te dice el teorema del valor medio, pues es que hay un punto x nuevamente en el intervalo abierto, donde la derivada coincide con la pendiente de la recta que pasa por los puntos extremos de la gráfica. Entonces ahí, bueno, un dibujo mal hecho de esto sería, tienes esta recta, la que pasa por estos dos puntos inicial y final de la gráfica, y entonces el teorema del valor medio te garantiza que hay al menos un punto en el intervalo abierto donde la recta tangente, ay, que esa no parece recta tangente ni paralela, pero donde la recta tangente es paralela a esta recta de acá. Es decir, que el crecimiento promedio de la función, o de crecimiento, dependiendo de cómo sea la función, pues se alcanza en algún punto del intervalo. Entonces, este teorema del valor medio nos sirvió para demostrar pues, varias propiedades acerca de una función a partir de su derivada. Y bueno, se puede resumir esto en que el signo que tenga la derivada en todo un intervalo te va a decir si la función crece o decrece. Si es cero, la función es constante. Esto lo puedes interpretar como que, pues como la derivada te mide el cambio de la función, pues si el cambio es cero, es decir, pues la función no cambia, por eso es constante. Si la derivada es positiva, la función debe ser estrictamente creciente. Y todo esto tiene que suceder en un intervalo completo. Es decir, si tú en un solo punto detectas que la derivada es cero o que la derivada es positiva, pues esa información para un solo punto no te va a decir nada. Necesitas que sea en el intervalo completo para poder sacar estas conclusiones. Y bueno, lo mismo para los siguientes puntos. Un ejemplo que habíamos considerado en varias ocasiones, pues es el de la función x cúbica. Que aquí, por ejemplo, pues tienes que f' de 0 es 0, pero eso no significa que la función sea constante. F nunca es constante. Siempre es estrictamente creciente en todos los reales. Entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Nos falta revisar, pues, qué podemos decir a partir de la segunda derivada, que es lo que, pues, ustedes seguramente llegaron a trabajar en la prepa de la concavidad. Eso, bueno, seguramente lo vamos a hacer mañana. Entonces, antes de pasar a ver qué sucede con la segunda derivada, vamos a revisar otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es demostrar un nuevo teorema del valor medio. O sea, la versión que ya tenemos, la que se conoce como teorema del valor medio, es esta de arriba.
Ya como les he comentado y hemos visto en estos corolarios, pues es un teorema bastante importante. Les repito que pues, para mí es el más importante acerca de derivada, pero pues a pesar de eso tiene todavía una generalización. Entonces, esta generalización del teorema del valor medio, que es la que vamos a revisar a continuación, pues también se conoce como teorema del valor medio de Cauchy, el mismo Cauchy de las sucesiones. Y bueno, cuando estén en su curso de variable compleja 1 en quinto semestre, dependiendo de la carrera, pues ahí también va a aparecer muchas veces, bueno, muchos teoremas de Cauchy. Entonces vamos a revisar qué dice este teorema y por qué pues es una generalización del teorema del valor medio. Entonces aquí tienes dos funciones f y g con las mismas hipótesis del teorema del valor medio para cada una, es decir, ambas funciones son continuas en un intervalo cerrado, son derivables en el intervalo abierto, y nuevamente la conclusión es que existe x en el intervalo abierto, pero bueno, la x que existe cumple esta ecuación que, pues si la ves así, como que no tiene mucha similitud con teorema del valor medio. Es fácil de recordar a mi parecer porque pues tienes de un lado la resta de f de b menos f de a, o sea, los valores en los extremos del intervalo, multiplicado por la derivada de la otra función, y del lado derecho, pues lo mismo pero invertido, o sea, la diferencia de las g's por f'. Entonces, así, pues todavía no se parece mucho al teorema del valor medio, pero, bueno, si g de b es distinto de g de a, o sea que este número es distinto de cero, y g' de x también es distinto de cero, pues puedes pasar dividiendo estos términos del lado opuesto y la ecuación te quedaría así. Entonces, esta pues ya se parece más al teorema del valor medio, porque teorema del valor medio pues te dice f de b menos f de a entre b menos a es igual a f' de x. Entonces, ¿por qué es generalización? Pues si tú tomas g de x como la función identidad, esto, bueno, para toda x en el intervalo, pues la función identidad cumple que es continua, derivable, y aquí al sustituir la g, pues te quedaría exactamente el teorema del valor medio, porque aquí sería g de b igual a b, g de a igual a A, y la derivada de g es 1. Entonces, si ponemos la función de identidad como la g, obtenemos la conclusión del teorema del valor medio. Entonces vamos a intentar demostrar este teorema, que pues si es una generalización del teorema del valor medio, sonaría que la demostración puede ser complicada o muy elaborada, pero pues las demostraciones complicadas del curso, o sea, más bien las más complicadas, porque pues puede que algunas que hagamos tengan algún grado de dificultad, las más complicadas pues fueron las que hicimos en los llamados teoremas fuertes de continuidad. Entonces estas demostraciones, a pesar de ser resultados pues muy importantes, no son demostraciones tan extensas o tan elaboradas. Vamos a intentar hacerla. Digamos que tiene un pequeño truco esta demostración.
Lo que quiero, pues, es demostrar esta igualdad. Las partes de los corchetes son constantes. Entonces, esto tiene que ver con dos derivadas, que son la de g y la de x. Entonces, si yo paso todo del mismo lado para definir una nueva función, pues de esa función lo que me gustaría es que su derivada fuera cero. O sea, déjenme definir la función. Entonces vamos a pasar todo del mismo lado, pero cambiando en lugar de las derivadas, las funciones originales. Vamos a definir h en este intervalo a, b como h de x igual a g de b menos g de a por f de x menos f de b menos f de a por g de x. Entonces lo que quiero encontrar es un valor de x donde esta derivada valga cero, ¿no? Porque si la derivada es cero, pues ya me quedaría lo equivalente a esta ecuación pasando del otro lado alguno de estos términos. Entonces, si lo único que quiero es encontrar x que cumpla que la derivada de h es cero, pues eso es lo que nos da el teorema de Rolle. Entonces basta con que yo revise que se cumplen las hipótesis. ¿Qué hipótesis son? Pues primero que la función sea continua del intervalo cerrado, pero como f y g son continuas, pues esta resta, bueno, esta combinación con las constantes, pues también va a ser continua. F y g son derivables, entonces la h también va a ser derivable. Entonces las primeras dos hipótesis se cumplen así automáticamente. Entonces f y g son continuas en a, b cerrado y derivables en el intervalo abierto. Entonces esta función h también. Y lo que me falta pues es revisar cuánto vale h de a y h de b. Entonces vamos a hacer el cálculo de eso. Pues h de a, si de una vez aquí multiplicas, bueno, vamos a copiar todo esto. Y ahorita le cambiamos la a. Entonces vamos a calcular h de a y h de b. En el caso de h de a, pues tengo que este g de a por f de a está con signo negativo aquí. Y en esta parte te va a quedar con signo positivo. Entonces lo que tiene que ver con la doble a, pues se va a cancelar. Y únicamente me va a quedar g de b por f de a menos f de b por g de a. Para h de b,
pues ahora lo que se va a repetir y se va a cancelar pues son las Bs. O sea, esta G de B por F de B tiene signo positivo y en esta parte va a tener signo negativo. Entonces las B se van a cancelar y lo que nos va a quedar es menos G de A por F de B más F de A por G de B. Entonces resulta que pues, las dos bueno, la función evaluada en A y en B coincide. Entonces ya se cumplen todas las hipótesis del teorema de Rolle y con eso lo que puedo concluir pues es que existe X, vamos a poner, existe X en A, B abierto tal que H' de X es igual a 0. Pero si H' de X es igual a 0, pues cuando calculas H', pues ya te queda que esto es la constante del primer corchete por la derivada de F menos la constante del segundo corchete por la derivada de G. Esto es igual a 0 y ya con eso concluyes que sea la igualdad. Y esto es para alguna X, alguna, en el intervalo A, B abierto. Entonces la demostración tanto del teorema del valor medio como del valor medio generalizado, pues se pueden hacer de manera sencilla utilizando el teorema de Rolle. Y bueno, ahorita vemos cuál es la importancia del teorema del valor medio de Cauchy. Como si solamente es un dato curioso, una ecuación que salió y ya. ¿Tienen alguna pregunta de esta demostración? Todo bien. No. No, pues. Bueno, y algo que podemos comentar sobre esta ecuación cuando G' de X es distinta de 0 y G de B menos G de A también. O sea, cuando la puedo escribir así, vamos a ponerla aquí abajo. Pues, no sé, si tú te le quedas viendo fijamente esta ecuación, tal vez después de unos segundos puedas decir, bueno, también se parece al teorema del valor medio en el sentido de que
aquí yo podría agregar b menos a dividiendo en el numerador y también en el denominador. Entonces sigo teniendo la misma ecuación. Y si me quedo con la parte de arriba, pues esto es la ecuación del teorema del valor medio. O sea, digamos que yo podría decir, bueno, por el teorema del valor medio existe x en el intervalo abierto a, b, que cumple esta ecuación. Y luego si le aplico el teorema del valor medio a la g, pues ahí diría, existe y en a, b, que cumple la ecuación de abajo. Y bueno, este f de b, perdón, este b menos a lo puedes ahí cancelar. Entonces te quedaría casi la ecuación que teníamos originalmente. El problema de que tú apliques por separado a la f y a la g el teorema del valor medio, pues es que nada te dice que esta x y esta y tenga que ser el mismo número. Entonces digamos que una demostración así yo no la podría hacer aplicando por separado teorema del valor medio, pero con esto de, bueno, con la demostración que acabamos de realizar, sí es la misma x para la función f y la función g. Entonces vamos a ver qué hacer con este teorema del valor medio de Cauchy, que relaciona dos funciones. Pues esto, ¿cómo lo puedes interpretar? Estás como comparando la f y g en el sentido de que tú divides el cambio total que hay desde f de a hasta f de b entre el cambio de la g, y entonces este cociente entre el cambio de f y el cambio de g, pues se puede ver como un cociente de derivadas, o sea, hay un punto donde se alcanza este valor exacto. Esto lo vamos a utilizar para demostrar un teorema que mencionaron hace mucho tiempo. Es una primera versión de la regla de L'Hopital. Entonces, esta regla que posiblemente hayan visto antes, pues te ayuda mucho a calcular límites indeterminados. En este caso, pues un límite donde tanto numerador como denominador tienden a cero, ¿no? O sea, sin determinación de 0 entre 0. Y entonces, pues ya vimos que hay que hacer muchas veces como algo de trabajo para poder calcular este tipo de límites y cancelar pues, alguna parte del denominador y que ya no tengas la indeterminación, pero pues generalmente es mucho más rápido aplicar esta regla. Entonces vamos a utilizar el teorema del valor medio generalizado para demostrar esta versión de la regla de L'Hopital. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, quieres calcular este límite, pero tienes que límite cuando x tiende a del numerador es 0, límite cuando x tiende a del denominador también es 0, es esta indeterminación. Y si tú derivas numerador y denominador y resulta que este nuevo límite sí existe, pues tiene que ser igual al límite anterior. O sea, un ejemplo muy rápido de eso sería que tú pongas límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2, ¿no? Entonces aquí sucede que ambos límites de numerador y denominador son 0. Lo que te dice la regla del L'Hopital, pues es que si tú derivas numerador y denominador y este nuevo límite sí existe,
sea, esta es la f' y la g', pues tiene que ser igual al límite anterior. Entonces aquí, pues esto ya se convierte en 4. Y digo, este límite pues es muy sencillo porque si no hubieras utilizado la regla del L'Hopital, pues factorizabas y ya. Pero pues hay otros límites que ya revisaremos, donde sí va a resultar mucho más útil. Entonces vamos a intentar hacer esta demostración. Este ejemplo yo creo que lo mandamos a otro lado para que no nos estorbe por ahora en la demostración. Vamos a hacerlo bueno, no, vamos a pasarlo hasta abajo. Y yo creo ya con este espacio nos alcanza. Entonces, a ver, vamos a iniciar con esta demostración. Lo que estamos suponiendo es que el límite de f' entre g' sí existe. Y entonces eso nos da pues alguna información sobre estas dos funciones. Primero que la f' y la g' tienen que estar definidas cerca de a, ¿no? Para poder calcular el límite. Entonces hay un intervalo alrededor de a que le vamos a llamar a menos delta, a más delta, donde estas dos funciones están definidas. Posiblemente no estén definidas en a, porque ya sabemos que ahí no es algo que se utilice para el límite. Entonces, estas dos derivadas existen para todo x en el intervalo a menos delta, a más delta, excepto quizás en x igual a. Y como tienes este cociente, pues el denominador, aparte de que g' exista, tiene que ser distinto de 0, porque si no, pues esta función no estaría definida en el mismo intervalo. Entonces g' de x sé que es distinta de 0. Nuevamente para todo punto en el intervalo, con excepción quizás de x igual a. Entonces esto lo sé a partir de la existencia del límite. Ahora, pues nuevamente como el valor de las funciones, tanto f como g y sus derivadas, no es relevante para, bueno, en x igual a, no es relevante para calcular los límites. Entonces vamos a modificar cuánto vale f de a y g de a. Puede que ni siquiera estén definidos. Entonces nuevamente, como yo ya sé que f' y g' sí existen, pues eso implica en automático que f y g también tienen que existir, ¿no? Entonces, si quieren eso vamos a escribir. Pues a partir de 1, sabemos que f de x y g de x pues también existen. Entonces vamos a mencionar que recordemos que los valores de f de a y g de a, en caso de existir,
que no sabemos si existen. No influyen en el límite. Cuando x tiende a de f de x entre g de x. Y bueno, tampoco en el otro. Entonces esta parte cuando x es igual a es irrelevante para el cálculo de los dos límites. Pero para nuestra demostración sí va a ser útil tenerlos definidos. ¿Por qué razón? Pues si quiero aplicar cualquiera de los teoremas que tengo, valor medio generalizado, teorema de Rolle, pues todos te dicen como hipótesis que tus funciones sean continuas en un intervalo cerrado. Entonces, como yo ya sé que el límite cuando x tiende a de f es 0, para que esto sea continuo en A, pues tendría que definir f de A igual a 0. Y lo mismo para g de A. Entonces, por esa razón es que vamos a definir f de A y g de A como 0. Nada más para que sean continuas en A. Entonces vamos a ver qué teoremas. Perdón, Ah, profesor, bueno, ¿qué quería decir que, cómo que no influyen en el límite de f de x? Arribita, bueno, que dice que los valores de f a y g de a, en caso de existir, no influyen en el límite ni en el límite de su derivada. pues sí, o sea, cuando tú calculas un límite, hasta la definición te dice que no tomas en cuenta qué pasa cuando x es igual a A. Y eso pues también lo comentamos muchas veces, de que si Sí, tú no, sí, tienes... Ajá. pero eso, ¿en qué nos ayuda a saber que no afectan a? Pues que yo puedo definir la función en A de la manera que yo quiera, sin afectar pues lo que quiero demostrar, que es la igualdad entre estos límites. Ah, ok, ok, Sí, o sea, si yo modificara en otro lado, ya. pues ahí ya no podría garantizar que realmente estoy demostrando esta igualdad, ¿no? Pero con x igual a sí puedo hacer lo que quiera sin afectar esta existencia de los límites, ¿no? O su valor. Gracias. Entonces vamos a ver qué teoremas aplicar para poder llegar a esta igualdad. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta de lo que se ha escrito? Creo que no, profe. Bueno, hasta aquí, a partir de la existencia del límite de la derecha, o sea, el de las que tiene que ver con las derivadas, yo ya sé que g' de x es distinto de 0. Y bueno, para poder hablar del límite de f entre g, pues yo sé que el límite de g de x es 0. Cuando x tiende a A, ya definí g de a igual a 0.
Pero para poder calcular este límite, pues me gustaría que g de x sea distinto de 0 cuando x es distinto de a, porque si no, pues no podría hacer esta división. Entonces, primero vamos a intentar ver que g de x pues también tiene que ser diferente de 0. Esto para toda x en el mismo intervalo, excepto quizás en a. Bueno, en a, de hecho, pues es donde sí vale 0. Entonces vamos a ver esto de acá. ¿Lo puedes escribir así o...? Sí, vamos a dejarlo así. Entonces, para ver que g de x es distinto de 0, vamos a suponer que es 0 y llegar a una contradicción. Esto lo vamos a escribir como a menos delta, a abierto, unión a más delta. Vamos a ver primero para x a la derecha. Si x está en a más delta, quiero ver que g de x es distinto de 0. Vamos a ponerle supongamos que g de x es igual a 0 para alguna x en a menos delta, a, unión a más delta. Esto se movió. Entonces vamos a ver qué pasa si x está del lado derecho. Pues ahí lo que tendrías es que g de a lo definimos como 0. Y g de x también sería 0. Entonces vamos a aplicar en este caso el teorema de Rolle, pero al intervalo a, x. Lo puedo aplicar porque, bueno, ya sé que g de a sí es igual a g de x, o sea, en los extremos coincide la función. ¿Qué más hipótesis necesito? Pues la continuidad, pero aquí arriba ya había dicho que g es continuo en x igual a a. O sea, g es continuo en a. Y para los demás valores que están en este intervalo, pues ahí yo sé que g es derivable. Entonces también va a ser continua. Entonces sí se cumple que g es continua en todo el intervalo cerrado, derivable en el abierto. Y como g de a es igual a g de x, tendría que existir, digamos, c en a, x, que estaría contenido en a más delta, tal que g' de c es igual a 0. Pero pues esto contradice lo que había dicho en el punto 2,
de que la derivada nunca es cero en todo este intervalo, salvo en x igual a a posiblemente. Entonces esto contradice el punto 2. La contradicción pues viene de suponer que g de x es igual a 0 para algún otro punto. O sea, ¿esto cómo lo puedes visualizar? Pues aquí tienes el elemento a. Sabes que g de a es igual a 0. Así es como lo definimos. Y entonces lo que estamos haciendo es que aquí en el intervalo a menos delta, a más delta, si tú tomas cualquier x, bueno, ahorita lo estamos tomando a la derecha, y supones que g de x también es 0, el teorema de Rolle ya te diría que en este intervalo tendría que haber un punto donde la derivada es 0, y eso es lo que no se puede. Y bueno, pasaría lo mismo del lado izquierdo. Si tú tomas x de este lado, y supones que g de x es 0, puedes aplicar el teorema al intervalo x, a. O sea, lo único que cambiaría es el orden en el intervalo. Entonces, si x está en a menos delta, a, aplicando el teorema de Rolle ahora al intervalo x, a, obtenemos una contradicción. Entonces, hasta aquí ya puedo concluir esta propiedad de que g de x también es distinto de 0 alrededor de a. Si tienen alguna duda hasta aquí pueden decirme porque vamos como a la mitad de la prueba. Bueno, entonces ya tengo que g de x sí es distinto de 0 también. Y ahora, ¿cuál es el teorema que me va a ayudar a demostrar como esta igualdad entre los límites? Pues va a ser el teorema del valor medio de Cauchy. Porque, a ver, vamos a ver cómo estaba la ecuación. Ahí quedó muy atrás. Esta parte de aquí, por ejemplo, así como está escrita, vamos a copiarla. Y vemos en qué se parece a lo que queremos demostrar. Hay que recordar que f de a y g de a yo los definí como 0. Entonces, esta parte de aquí vale 0.
Y entonces, si puedo aplicar el teorema del valor medio de Cauchy, o teorema del valor medio generalizado, pues esta ecuación ya se parece, sin los límites, a lo que tengo aquí abajo, porque de un lado tienes f' y g', y del otro f y g, ya sin derivadas. Entonces vamos a ver cómo aplicar este teorema del valor medio. Vamos a llevarnos esto para abajo. Pues aquí no quiero una constante b, sino que digamos que poner cualquier x en el intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar primero x en, por ejemplo, a, a más delta otra vez. En este caso, pues yo sé que f y g son continuas en el intervalo a, x cerrado. Nuevamente hay que recordar que ya eran derivables en el intervalo abierto, o sea, sin tomar en cuenta la a. Es lo que tenía aquí arriba por el punto 1. Bueno, mejor vamos a escribir primero la información que ya conocía. F y G son derivables en a, a más delta. Eso por el punto 1. Y continuas en a, que es lo que ya había puesto aquí arriba. Recuerden que derivabilidad implica continuidad. Entonces ya tendría que f y g son continuas en todo el intervalo a, x. Cerrado. Y derivables en el intervalo abierto. De hecho, esta parte, bueno, ya la habíamos comentado aquí arriba, porque necesito esto para la G cuando aplico el teorema de Rolle. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esta parte aquí en medio. Entonces aquí quitamos esto. Entonces ya sé que f y g son derivables en... Ahí esta parte de dónde salió. Ah, era del dibujo de abajo. Se fueron las x que tenía dibujadas aquí abajo. Ahí están. Ahora sí.
Entonces esto vamos a ponerle asterisco. Vamos a tomar nuevamente x en a, a más d. Entonces aquí arriba ya dije que f y g son derivables en el intervalo a, x abierto, continuas en el intervalo cerrado, y entonces puedo aplicarles el teorema del valor medio, teorema del valor medio generalizado, porque esas no incluyen otra hipótesis adicional como lo del teorema de Rolle. Entonces voy a aplicar el teorema del valor medio generalizado. Entonces por asterisco, que ya sé que se cumplen las hipótesis. Entonces vamos a aplicar el teorema del valor medio generalizado al intervalo a, x. ¿Qué es lo que me dice el teorema del valor medio generalizado? Que existe un número en el intervalo abierto que le voy a llamar alfa subíndice x, tal que, bueno, si escribo la ecuación como estaba originalmente, será f de, en lugar de f de b menos f de a, pues sería f de x menos f de a, porque es restar el valor de la función en los extremos, por la derivada de g en este número, y esto es igual a g de x menos g de a por la derivada de f en el mismo número alfa x. Entonces, de esta parte, f de a es 0, g de a es 0, y pues puedo escribir la ecuación pasando ya dividiendo. Ay, perdón. Aquí estamos. Esto sería f de x entre g de x. Pasas esta g de x del lado izquierdo, la g' del lado derecho. Entonces aquí nos queda f' de alfa x entre g' de alfa x. Entonces, antes de continuar, vamos a revisar qué es lo que hemos hecho, porque ya es, bueno, falta poco para terminar. Entonces, si les parece bien, vamos a regresar un poco. Entonces, ¿qué hipótesis tenía? Solamente quiero calcular este límite de la división de f entre g con la condición de que límite del numerador y denominador son 0 y que sí existe límite cuando yo pongo las derivadas. Quiero ver que
pues este límite que ya sé que existe es igual al límite de f entre g. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, a partir de la existencia de este límite de f' entre g', pues estas dos funciones, las derivadas, tienen que existir en algún intervalo alrededor de a, que es el a menos delta, a más delta, con excepción quizás de x igual a, porque en el límite esta parte no influye. Y también, pues el denominador, que es la g' de x, tiene que ser distinto de 0. Esto yo ya lo sé, bueno, a partir de la existencia del límite que está a la derecha. Ahora, como las derivadas existen, pues las funciones también tienen que existir, o sea, la f y la g, en este mismo intervalo, otra vez, pues con excepción quizás de x igual a. Y bueno, se escribió el comentario de que los valores de f de a y g de a pues son irrelevantes para el cálculo de estos dos límites o su existencia. Y eso es como para justificar que yo puedo definir, bueno, redefinir en caso de ser necesario, f de a y g de a. Los definí como 0 para hacer que las funciones f y g sean continuas. Porque hay que recordar que sus límites, por hipótesis, son 0. Entonces, ¿de qué me servía esto de que fueran continuas? Pues primero para verificar de manera sencilla, o bueno, rápida, que así como la g' es distinta de 0, pues la g de x tiene que ser diferente de 0 en el mismo intervalo. ¿Cómo veo eso? Bueno, lo primero que aquí se mencionó, ya después de cambiar algunas cosas, es que si tú tomas x entre a y a más delta, por hipótesis, bueno, más bien por el punto 1, que está aquí arriba, yo ya sé que las funciones f y g son derivables. Lo que me dice aquí. Vamos a poner esto con el mismo color de arriba. En este caso solamente voy a usar la información de la g, pero pues lo pongo completo porque más adelante se utiliza también la f. Entonces ya sé que son derivables en todo este intervalo y aparte aquí arriba me estaba diciendo que son continuas en a. Entonces pues van a ser continuas en todo el intervalo a cerrado, coma a más delta abierto. En particular, como estás tomando x aquí, pues van a ser continuas en todo el intervalo cerrado. Y pues el intervalo a, x abierto está contenido en este acá, entonces van a ser derivables. Entonces por ahora me interesa para la función g. Ya sé que g es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y aparte la función coincide en los puntos extremos, si es que yo supongo que g de x es igual a 0. Eso es lo que me va a llevar a una contradicción, porque el teorema de Rolle lo que te dice es que si la función coincide en los extremos del intervalo, además de las hipótesis de continuidad y derivabilidad, pues tiene que existir un elemento en el intervalo abierto donde la derivada es 0, pero esto contradice lo que habíamos puesto aquí arriba. Entonces, si tú supones que g de x es 0 en algún otro punto, llegas a que también la derivada tiene que ser 0 en un punto intermedio. Entonces, con eso ya garantizamos que la g de x es distinta de 0. Y bueno, esto se hizo a la derecha de a, pero si tú tomas x a la izquierda, pues pasa lo mismo porque aplicas el teorema de Rolle ahora al intervalo x, a y llegas a la misma contradicción. Entonces es importante verificar esto de que g de x es distinto de 0 para poder hacer la división a la hora de calcular el límite. ¿Qué es lo que sigue?
pues ahora sí aproximarme a la igualdad que quiero demostrar. Entonces, voy a seguir separando los casos de x a la derecha y x a la izquierda. Eso nada más es que si está a la derecha voy a tomar el intervalo ax, a la izquierda me va a quedar xa. Entonces vamos primero con x del lado derecho. Si tú tomas x entre a y a más delta, pues ya dijimos que f y g son continuas en ax cerrado, derivables en ax abierto. Entonces el teorema del valor medio generalizado para estas dos funciones vamos a ponerle, podemos aplicar el teorema del valor medio generalizado a f y g en el intervalo a, x. Entonces lo que te dice el teorema del valor medio generalizado es esta ecuación, que existe un número en el intervalo abierto que cumple esta igualdad. F de A y G de A las definimos como 0. Y entonces de la ecuación que te queda, pues puedes pasar dividiendo la G de X, porque ya dijimos que es distinta de 0. Y las derivadas también, como son puntos que te quedan en el intervalo, pues son distintas de 0. Entonces esta ecuación sí tiene sentido. Aquí, pues ya puedo decir, tengo alfa subíndice X, porque esta alfa depende de cada X que tú tomes. Esto lo hicimos para X del lado derecho, pero del lado izquierdo pues sucedería lo mismo. O sea, vamos a ponerle aquí nuevamente, análogamente. Si X tú lo tomas en el intervalo A menos delta, A, aplicas el mismo teorema del valor medio generalizado, pero al intervalo X, A. Pues va a existir otra vez alfa X en ahora X, A abierto, porque X está a la izquierda, tal que pues se cumple la misma ecuación, porque pues esta ecuación no cambia en el teorema del valor medio generalizado. Es igual, la puedes escribir así. Y entonces esto ya se parece mucho a lo que quiero demostrar. Algo que sí puedo decir es que, pues como es una igualdad para cada X, y eso es en todo el intervalo A menos delta, A más delta, con excepción quizás de X, pues entonces puedo sacar los límites. O sea, el límite cuando X tiende a de f de X entre G de X es igual al límite cuando X tiende a de f' de alfa X entre G' de alfa X. Entonces, aquí lo que me gustaría es deshacerme de la alfa X.
teníamos A en algún lado y para cada X, ya sea a la izquierda o a la derecha, pues nosotros tenemos que el alfa X está aquí en medio, ¿no? Si X está a la izquierda, pues igual el alfa X anda por acá, está entre X y A. Y entonces la idea ya para concluir, ahorita lo probamos formalmente, pues es que si X tiende a A, pues este alfa X que queda en medio también tiene que tender a A, ¿no? Entonces, si esto se va acercando a A, pues el alfa X también tendría que aproximarse porque está justo en medio de los dos y lo mismo del lado izquierdo. Entonces aquí lo que me falta pues, es como tener esta igualdad ya para concluir lo de la regla del L'Hopital. Entonces ahorita probamos esta igualdad con la definición del límite que va a ser, creo que rápido. Y ya con eso terminaríamos. Entonces antes de que nos confundamos con esta igualdad de límites, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer de lo anterior? No, profe. O ya estamos tan confundidos que no sabemos ni en qué tenemos duda. Bueno, vamos con esto último. Entonces quiero como deshacerme de esta alfa X, ver que en realidad, pues esto lo puedo ver así como el límite nada más cuando X tiende a de f' de X entre g' de X. Entonces, el límite de f' y g' hay que recordar que sí existe. O sea, es parte de nuestras hipótesis. Entonces, a partir de que este límite exista, pues hay que ver qué límite de la con alfa X también. Vamos a llamarle L al límite cuando X tiende a de f'
entre G'. Y eso quiere decir, por definición, que para toda epsilon mayor que 0 existe, bueno, antes de eso. Entonces lo que quiero demostrar es que L también es igual al otro límite. Entonces, para este límite que queremos demostrar por definición, vamos a tomar epsilon mayor que 0. Y entonces, como este límite sí existe, pues vamos a aplicar la definición. Existe delta mayor que 0, tal que bueno, este delta, ya teníamos una delta fija, entonces le voy a poner delta asterisco. Y bueno, para toda x en el intervalo donde ya estaba definida la función, lo que ocurriría es que si x menos a es menor que esta otra delta, entonces, bueno, y mayor que 0, f' de x entre g' de x menos L es menor que epsilon. Esta implicación ya sé que ocurre porque el límite de arriba es el que sí sé que existe. Digamos que aquí nada más tengo que cambiar que en lugar de la x aparezca alfa x. Vamos a ver cómo hacer eso. ¿Qué es lo que tendría que demostrar? Pues para esta epsilon positiva, ya tengo definida una delta, entonces voy a ver que en realidad esta misma delta me sirve. Entonces lo que tengo que demostrar es que si x menos a tiene valor absoluto mayor que 0 y menor que esta delta asterisco, pues también se cumple que f' de alfa x menos, digo entre g' de alfa x menos L es menor que epsilon. O sea, nada más como cambiar esta x por alfa x. Entonces hay que demostrar esta implicación. Si yo tomo x que cumpla esta condición, o sea, tal que 0 menor que x menos a menor que delta asterisco, pues hay que recordar que ¿dónde quedó? Ah, aquí. Que la alfa x siempre la eliges entre a y x. O sea, algo que sí puedo decir por cómo estamos eligiendo estas alfa x es que la distancia de alfa x a siempre es menor que la distancia de x a. No sé si
si estén de acuerdo con esto. O sea, porque la distancia de x a es todo el intervalo y estás eligiendo alfa x aquí en medio. O si lo ves aquí, pues, alfa x menos a, bueno, si estás del lado izquierdo sería esta parte en valor absoluto. Si estás del lado derecho, pues es esto de aquí. Y esto comparado con valor absoluto de x menos a siempre es más pequeño. Entonces, alfa x menos a tiene valor absoluto siempre menor que x menos a. Y bueno, aparte el alfa x, como lo estás tomando en el intervalo abierto, pues nunca es igual a. O sea, esto es mayor que 0. Pues tendrías que, si x menos a es menor que delta asterisco, pues el alfa x menos a también. ¿Y eso qué significa? Pues si hay un número que cumpla esta desigualdad, eso implica, o sea, estás tomando que alfa x ahora sí juega el papel de esta x de arriba. Que f' de alfa x entre g' de alfa x menos L es menor que epsilon. Entonces con eso pues ya se cumpliría la implicación de abajo. Y la conclusión es que L sí es igual al límite cuando x tiende a de f' de alfa x entre g' de alfa x. Entonces aquí, bueno, no sé, parece como que no estamos haciendo nada o se cambió nada más la x por la alfa x porque sí. Pero bueno, lo que está ocurriendo es que o sea, este renglón de arriba es el que ya sé que sí sucede porque el límite cuando x tiende a de esta función sí es L. Entonces, aquí en estos renglones de la demostración lo que está pasando es la idea de que si x tiende a A, pues el alfa x también tiende a A, porque queda aquí en medio. Entonces, como alfa x tiene distancia A menor que x menos A, va a cumplir esta desigualdad. Y al cumplir esta desigualdad, pues entonces al evaluar en la función, sí te queda pues, cerca del límite. O sea, cumple la desigualdad del lado derecho. Entonces, ¿para qué queríamos esta igualdad? Pues ahora sí ya esto lo podemos poner así para concluir. O sea, ya tenía la igualdad entre estas funciones y entonces en caso de que exista el límite, pues tiene que ser igual cuando x tiende a A, pero aquí abajo ya demostramos que este límite pues sí existe porque es igual al de f' entre g'.
Entonces tendría que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x, si es el límite cuando x tiende a de f' entre g'. Y bueno, esta es una versión de la regla del L'Hopital. Hay muchas versiones. Vamos a poner algunas hoy, otras mañana. Entonces, bueno, en lugar de repasar otra vez la prueba, igual y podemos, bueno, sí repasarla, pero viendo alguna otra versión, a ver qué cambia. Entonces voy a ir escribiendo versiones similares a esta que acabamos de demostrar. Bueno, este ejemplo lo vamos a dejar por ahí, ya después veremos otros. Yo creo que mañana. Entonces, en lo que escribo estas siguientes versiones, ahí tomen un respiro. Todas estas versiones que vamos a poner hoy tienen la hipótesis de que límite de f de x es 0, o sea, son indeterminación de 0 entre 0. Esta es la que acabamos de probar. Entonces, límite de f de x entre g de x también es L. Entonces vamos a copiar esto 5 veces y ahorita, bueno, 4 veces y ahorita lo vamos modificando para poner nuestras siguientes versiones. Y bueno, si piensan en versiones modificadas que se les ocurra, pues también van a ser válidas. Ahorita, o sea, casi cualquier cosa que pongamos sí es verdadero con respecto a la regla del L'Hopital. Entonces, a ver, la primera versión que vamos a poner, pues es esto mismo, pero para límites laterales. O sea, si aquí pongo límite cuando x tiende a por la derecha y todo por la derecha, pues también es válido de manera
Similar, pues lo puedes aplicar para límite por la izquierda, ¿no? ¿Qué más podemos poner? Pues ahora que este límite en lugar de L sea infinito. Entonces, si el límite con las derivadas es infinito, pues el límite con las funciones originales también. Ahora aquí abajo podemos escribir, déjenme poner las letras correctas. Esta fue la última que modificamos, ¿no? Ahora la siguiente que podemos escribir, pues es ya no límite cuando x tiende a A, sino límite cuando x tiende a infinito. Entonces también si quieres calcular un límite cuando x tiende a infinito y resulta que numerador y denominador tienden a cero, pues entonces si el límite con las derivadas existe, pues el límite con las funciones originales igualmente. Y también le puedes poner infinito con la A. Ahora que modifique. Creo que la C no le tenía que modificar. Era la siguiente. Si la C está bien escrita, sí ya. Bueno, es una de las versiones que tenemos. Más bien en la D es donde tenía que poner los infinitos. Y también le podemos poner aquí en la E. Límite cuando la variable x tiende a infinito. Y en esta parte, así. Y creo que por ahora pues son las versiones que vamos a tener, bueno, por hoy. Déjenme hacer esto más pequeño y ahorita intentamos verificar alguna para repasar la demostración anterior. Ya creo que sí es un tamaño decente. Entonces lo que nosotros probamos fue que si hay indeterminación de 0 entre 0, bueno, todas estas son para indeterminación de 0 entre 0. Entonces, el límite de aquí abajo, en cada una de las versiones, es lo que tú quieres calcular. Si tú quieres calcular un límite de un cociente donde tienes 0 entre 0 a la hora de calcular límite de la función f y de g, o sea, numerador y denominador, pues no importa si son límites laterales o límite cuando x tiende a infinito. Aquí falta un infinito. Siempre que tengas esta indeterminación de 0 entre 0, pues te puedes fijar en el límite cuando sacas las derivadas, el mismo límite, en este caso lateral
o cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a, el que querías calcular con las derivadas ahora. Y si este límite existe, o sea, es algún número real L, o es infinito, también le podrías poner menos infinito, pues entonces el límite con las funciones originales también va a existir. Entonces, por hoy, para no confundirnos con una cosa nueva, vamos a verificar, por ejemplo, el punto A, que pues sería ya idéntico a lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a copiar lo que estaba aquí arriba. Si se dan cuenta, pues fue una demostración algo extensa, pero así la revisamos. Y todas las otras versiones, pues también se demostrarían pues, casi igual. Entonces vamos a poner aquí demostración de A. Vamos a ver qué cambia. Entonces, en demostración, bueno, en A es con límite lateral por la derecha. Entonces, lo que sabría aquí es que el límite cuando x tiende a A existe por la derecha. Si el límite por la derecha existe, pues ahora no tengo que alrededor de A tengan que existir f' y g', pero sí en un intervalo que sería de la forma A, A más delta, o sea, nada más del lado derecho, ¿no? Pues aquí también le ponemos A. Aquí ya puedo quitar esta parte porque pues no entra A en este intervalo si lo pongo abierto. Y nuevamente la g' pues tiene que ser distinta de 0 para toda x en A, A más delta. Entonces esa información la tengo a partir del límite con las derivadas. Ahora, ¿qué sabría? Pues que f y g existen para toda x en A, A más delta. Esta parte de la excepción de A pues siempre la quitamos, ¿no? Nuevamente para el límite lateral pues no influye cuánto valga la función en A, solamente para valores mayores que A. Entonces aquí vamos a ponerle límite por la derecha, límite por la derecha. Voy a definir f de A y g de A otra vez como 0. Y lo que sabría, bueno, para esto me ayudaría para saber que f y g son continuas en A por la derecha. Ahora no sé si las funciones ni siquiera estén definidas al lado izquierdo, ¿no? Todo está nada más a la derecha de A. Quiero probar pues que g también es distinta de 0 para lo del denominador, ¿no? Para toda x en A, A más delta. Y bueno, si tú supones que g de x es 0 para alguna x, o sea que lo de arriba no ocurre, vas a llegar a la misma contradicción porque pues f y g otra vez van a ser derivables en A, A más delta, continuas por la derecha en A.
Y hay que recordar que para que sean continuas en un intervalo cerrado, pues en A solamente basta con que sea continua por la derecha y en X por la izquierda. Entonces, pues aquí está bien esto. Siguen siendo derivables en A, X. Y entonces puedo aplicar el teorema de Rolle porque nuevamente ya había definido g de A como 0 y g de X estoy suponiendo que es 0. Entonces, si aplico el teorema de Rolle, lo que me diría es que hay un punto donde la derivada tendría que valer 0. Y eso pues está mal porque contradice el punto 2. Entonces esto análogamente ya no lo necesito porque nada más estoy analizando por la izquierda. Y ya sé, bueno, ya que sé que g de x es distinto de 0, es lo que tenía aquí arriba, aplico el teorema del valor medio generalizado. Nuevamente, todo esto es a la derecha de A, ¿no? Entonces, si tú tomas cualquier x aquí, aplicas el teorema del valor medio generalizado a f y g, porque ya dijiste que son continuas y derivables. Entonces, existe un punto en el intervalo abierto, que le llamas alfa x, que cumple esta ecuación. Nuevamente, pues f de a y g de a valen 0. Puedes pasar dividiendo las g y g', porque ambas ya dijimos que son distintas de 0 en todo el intervalo a, a más delta. Otra vez esta parte análogamente ya la puedes omitir. Todo lo estás analizando nada más a la derecha. Y entonces a partir de esta ecuación, como esto es para cada x en a, a más delta, pues ahora donde tendría sentido calcular el límite en caso de que exista es cuando x tiende a por la derecha. Y entonces, bueno, si yo saco el límite nada más aquí, pues no sé que exista, porque este es el que quiero probar que existe y que es igual a lo de las derivadas. El de acá tampoco sé que exista, pero la igualdad importante aquí es esta de la derecha. Entonces, la idea nuevamente sería, si x, bueno, vamos a poner el dibujito, para cada x que estaba aquí a la derecha, encontramos un alfa x aquí, y entonces si x tiende a por la derecha, pues como el alfa x siempre queda aquí en medio, pues alfa x también tendría que tender a y por la derecha. Entonces, esta idea es la que me da la igualdad de aquí. ¿Cómo pruebo formalmente esta igualdad? O sea, con epsilon y delta, pues vamos a copiar la otra parte. Es esto. Entonces quiero ver ahora la igualdad de los límites, pero solamente cuando x tiende a por la derecha. Entonces le llamo L al límite que yo ya sé que existe. Ay,
Entonces, ¿cómo aplico la definición de lo del límite lateral por la derecha? Bueno, aquí el intervalo donde estaba definida la función es a, más delta. Entonces, en esta parte, x tiende a por la derecha, significa x mayor que a. Entonces, aquí sería esta igualdad sin valor absoluto. Sé que si x menos a es mayor que 0 y menor que delta asterisco, entonces la división de f' entre g' menos L es menor que epsilon. Eso es lo que yo sé a partir de la existencia del límite. Tengo que demostrar esto mismo, pero poniendo aquí alfa x, ¿no? Para este límite de acá. Es lo único que cambia. Y bueno, va a suceder lo mismo si yo tomo x en a más delta, que cumple esta desigualdad, pues yo lo que sabía es que alfa x está entre a y x. Y entonces si restas a de los tres lados, te quedaría 0 menor que alfa x menos a menor que x menos a. Esto es lo que significa que si x tiende a A, pues el alfa x también tiene que tender a A porque su distancia es más pequeña. Entonces de aquí ya tendrías que alfa x menos a, pues también sería menor que delta asterisco, y por lo tanto le puedes aplicar esta propiedad, o sea, esta implicación, y ya llegas a lo que querías demostrar. Ay, no, no lo quería borrar, nada más quería cambiar de color aquí. Entonces la demostración pues se vuelve un poco más corta porque solamente me tocó analizar lo que pasa del lado derecho, ya sin el a menos delta, a. Entonces todas las versiones que pusimos hoy, pues la del lado, bueno, que el límite sea por el lado izquierdo, pues es idéntica a la que acabamos de hacer, nada más cambiando el intervalo del lado derecho por el del lado izquierdo. Para el C, pues igual y ese lo podemos ver mañana. C o E, alguno de esos. Entonces, si mañana vamos a ver alguna de estas tres versiones que quedaron aquí abajo y escribir otras más, cuya demostración pues, puede ser un poco distinta. Entonces, pues en realidad, si nos ponemos a enlistar todas las versiones de la regla del L'Hopital, pues yo creo que vamos a poner más de 10. Y digo, no es necesario que nosotros nos pongamos a demostrar todas, ni que ustedes en su guía pues intenten probar cada una. Entonces nosotros vamos a probar algunas, como un par o tres las vamos a dejar ahí de ejercicios, y las otras pues si quieren ustedes intentarlas por su cuenta pues también se vale, pero pues casi todas se prueban de la misma forma. Entonces eso es lo que vamos a hacer mañana junto con otras cosas. No sé si por hoy tengan alguna duda.